fuerte. Hoy está con nosotros Eduardo y Esther y va a compartir la palabra con nosotros Esther. Sabéis que estamos haciendo una serie en Filipenses durante este verano, pero hoy hacemos un stop. Hoy vamos a centrarnos en otro tema, pero no nos vamos a ir mucho más lejos, sino que vamos a ir a Colosenses, que está al lado. Entonces, si queréis podéis subir, sí, podéis subir arriba. Vamos a estar viendo en Colosenses capítulo 2 y vamos a pedir si Marisa puede venir a hacer la lectura de los dos pasajes que nos han pedido. Bueno, vamos a leer en el libro de Isaías, el profeta, el capítulo 6, versículos 1 a 9. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y otra lectura en Colosenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esther, por favor, si puedes pasar y vamos a orar por ti. Pues Padre, te ponemos ahora, Esther, en tus manos, te damos las gracias por la preparación que ha tenido sobre este texto y te damos las gracias, Señor, por su disposición a ayudarnos, Señor. Y te rogamos en especial que tú estés hablando a través de ella, Señor, y que tu Espíritu pues esté actuando en nuestros corazones, nos ilumine esta palabra, Señor, y nos permita pues llevar a cabo este cambio que tú quieres en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estoy muy contenta, como podéis imaginar, de estar con vosotros. Contenta por varias cosas, pero contenta por cómo nos recibís, el amor que nos tenéis, que cubre multitud de defectos, de verdad, en nuestro caso. Muchas gracias por querernos. Y gracias, Eric, por invitarme. Y barro un poquillo para su lado, pidiendo que esta semana oréis mucho por ellos. Va a ser una semana o unos días muy especiales, porque en breve tendremos una personita más en nuestros bancos y tenemos que orar por él, por su esposa, por las niñas, para que estos días en los que esperan un nuevo bebé sea realmente importante como familia, estar ahí por ellos y con ellos. Dicho esto, voy a pasar a explicar lo que pueda. Hay teólogos en la sala que me da un poco de apuro, pero voy a intentar explicar lo que pueda de los dos textos leídos, ¿vale? El primer texto es en Isaías, el segundo en Colosenses. Colosenses después nos lo pondrán en la pantalla, pero de momento voy a deciros que después de todo lo que hemos pasado, la pandemia, pensábamos que ya estábamos fuera de la pandemia, ahí va Putin y nos la lía, y entonces la guerra, y entonces muertes, y entonces... Me acuerdo un día que estábamos viendo el telediario, mi marido y yo, y habían muertos. Y la persona que que presentaba el telediario se le ocurrió decir: pero hay una empresa que sí que funciona.
en este país. Ahora, con todo el parón que ha habido, una empresa sí que funciona, la de los féretros. Entonces empezaron a salir féretros y el alma de las personas se iba encogiendo. O sea, qué noticia para dar en un telediario, ¿verdad? Porque hemos vivido muertes, hemos vivido enfermedades, hemos vivido separaciones. La pandemia ha pasado por encima nuestro y de golpe aparece una guerra en Europa que nos hiela el alma y ahora los impuestos, las hipotecas, los intereses, ¿verdad? Vivimos en un mundo terrible. Vivimos en un mundo terrible. El apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y no es difícil entender eso, ¿verdad? Me lo habéis oído en otras ocasiones. Ponemos la tele y el mundo entero bajo el maligno. Y vamos por las calles y con miedo y temor y temblor y ya no sabemos dónde meternos. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo? Pues estamos en un subconjunto de ese mundo que se llamaría el reino de la luz, ¿verdad? Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y se ha formado ahí un reino muy especial, ese reino que vamos a vivir y habitar en él en cuanto creemos en Cristo. Habéis sido trasladados del reino de la luz al reino de las tinieblas. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nos pudiéramos quedar ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, ahora que sois del reino de la luz, tenéis que salir al mundo, a ser luz y sal fuera. Entonces el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, dice, por lo tanto, Efesios 6, poneos toda la armadura para resistir ahí fuera, porque allí hay alguien que es más poderoso que tú y que yo. Él es un ángel, nosotros somos un poco menor que los ángeles. Vale, hasta ahí, claro, ¿verdad? Estamos ahí, estamos en el mundo tendréis aflicción, nadie nos ha prometido otra cosa. Y en este periodo de nuestras vidas hay dos tiempos de los que quiero hablar hoy. Dos tiempos que les voy a catalogar como tiempos de la gracia. Tiempos de la gracia. Hay tres realmente, pero yo voy a hablar de dos. La gracia salvadora, la gracia santificadora y la gracia glorificadora. Pero de este no vamos a hablar. Este es cuando ya estemos con el Señor, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más clamor, porque estas primeras cosas pasaron y allí todas son hechas nuevas. No voy a hablar de ese. Pero voy a hablar de los dos primeros, gracia salvadora, gracia santificadora. Obviamente la primera lectura que hemos hecho es en Isaías 6. Es una lectura que a mí me ha impresionado desde muy pequeña. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto, y sus faldas cubrían todo el templo, y habían unos serafines volando que se tenían que tapar los ojos y los pies. Con dos alas se tapaban la cara, con dos alas se tapaban los pies y con dos alas volaban. Isaías, ¿sabéis qué edad tenía Isaías en ese momento? 15, 16 años. No puedo hablar del momento de la conversión de Isaías. Primero porque era del pueblo de Israel, la conversión viene después. No puedo decir que él se convirtió ahí. Pero sí que hubo ahí un reencuentro con el Señor. Porque el capítulo 6 no es el 1. No es que dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, capítulo 1. Estamos en el capítulo 6. Él ya había profetizado un montón de cosas. Pero sí que hay un reencuentro con el Señor. Y esta mañana aquí, os conozco a muchos, no a todos, pero pueden haber dos tipos de personas. Unas personas que aún no conozcan al Señor y que hoy ojalá pudieran decir, en el año no sé qué, no me acuerdo, 2022, vi yo al Señor. Y también puede ser los que hemos visto al Señor hace muchos años
y que, como a Isaías, nos da una visión para que haya no una conversión, pero sí un reencuentro. Isaías dice: me quedé como muerto, porque dije: ay de mí, han visto mis ojos a Dios, por lo tanto voy a morir. Y viene el Señor y le toca, a través de la visión, dice: toco tus labios y tus pecados te son perdonados. Y entonces oye una voz que dice: ¿y a quién enviaré? Pero Isaías ya hacía tiempo que estaba en marcha, ¿verdad? Isaías en ese reencuentro dice: heme aquí, envíame a mí. Y a lo mejor aquí hay dos tipos de personas. Alguien que no conoce aún al Señor y ve al Señor y dice: ahora mis ojos te ven. O personas que ya han visto al Señor y que llevan mucho tiempo caminando con el Señor y hoy dicen: te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Envíame a mí. En ambos casos, sea una cosa u otra, lo de los pecados te son perdonados está servido. Y eso me lleva a la sola gracia de la Reforma. Principio de la Reforma. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, o sea, no es que vosotros podáis añadir nada. Es un regalo de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el primer momento de la gracia es un regalo. Tú vas a Cristo y Cristo te lo da. Y encima te da su Espíritu para que more en ti. Primer momento de la gracia. El Señor perdona, olvida, tira tus pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Este versículo también me conmueve. Pienso, Señor, con lo pecadora que soy, que yo pueda llegar a tu presencia un día en esa gracia glorificadora y tú me digas: entra, Esther, no hay nada, está todo en blanco, porque yo morí por ti, lavé tus pecados, he perdonado tus pecados, no por obras, sino porque te lo he querido dar. Por lo tanto, qué bueno todos los que nos hemos cogido ya al Señor, vi yo al Señor. ¿Y quién era este Uzías? Porque allí, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿Quién era Uzías? Seguro que muchos sabéis quién era Uzías. Uzías era el rey en aquel momento. Había sido un excelente rey. Había reinado sobre Judá por 52 años. Me hacía recordar a mí los 40 años de paz nuestros. 52 años de Uzías. Y dice, era un hombre temeroso del Señor. Y fue fantástico rey. Devolvió en un sentido a Israel la plenitud que tuvo con David 200 años antes. Uzías, siglo 8 antes de Cristo. David, unos 1000 años antes de Cristo. Por lo tanto, 200 años David, 200 años después Uzías. Y Uzías devuelve aquel esplendor que tuvo el pueblo de Israel. Fue un buen rey. Pero terminó mal. Y no terminó mal porque no fuera salvo, estoy segura. Pero terminó mal porque Uzías se le fue subiendo a la cabeza el trono. Se le fue subiendo a la cabeza, que era muy importante y muy bueno. Se le fue subiendo hasta que quiso tomar posiciones que no le tocaban. Quiso hacer como de sacerdote. Y él quiso entrar al templo y poner el incienso dentro del lugar santo. Y eso no era para él. Ese era un trabajo solo para los sacerdotes. El orgullo, el que más alto se sube, peor batacazo se pega. El orgullo, qué malo es.
Fue subiendo, subiendo, hasta que su orgullo le llevó a ocupar un lugar que no le tocaba. Y Dios es santo, Dios es perdonador, pero Dios también es justo y fuego consumidor. No podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Lo diré más claro, un poco más fuerte. No podemos jugar con Dios. Dios nos ve y Dios al que ama castiga y corrige al que tiene por hijo. Y tenemos a Uzías, lleno de lepra. En los últimos tiempos de su reinado vivió solo, porque entonces los leprosos vivió solo. Pero había sido un buen rey y había sido un modelo para Isaías, porque Isaías, al contrario que otros profetas, la mayoría de los profetas venían de gente pobre. Isaías no. Isaías era de la corte del rey. Él se movía por el palacio como perico por su casa. Entonces estaba con el rey Uzías y había sido un modelo para él. Y le cae el modelo, plof, leproso, como castigo de Dios. Pero seguía ahí. Por eso el impacto de esa muerte, porque había sido modelo. Pero una lección increíble. Isaías, cuando tiene una tragedia, no dice no voy a volver al templo, ¿sabes? Porque para el Dios que tengo, que encima paso por tragedia tras tragedia, después de la tragedia, Isaías se va al templo. Se va al templo y allí es donde tiene la visión de Dios. No se va a su casa y dice, vaya rollo, yo no vuelvo más al templo porque ¿para qué? Si el modelo se me ha caído, ¿a qué voy yo? Te caiga quien caiga. Pon tus ojos en Cristo. Caiga quien caiga. Además, lo han cantado, ¿verdad? Solo quiero mirarte a ti, a tu cruz. Y solo quiero agarrarme a ti y a tu cruz. Mirad, iglesias perfectas no hay. En cuanto entre yo, se acabó la perfección. Pero el Señor te llama a estar en su casa. No dejéis de reuniros en su casa. Isaías, después de una tragedia, se va al templo. Qué lección, ¿verdad? Y está ahí. Y el Señor se le manifiesta. Y el Señor viene a él y le dice, te voy a enviar. Te voy a enviar de otra manera. Te voy a enviar de otra manera. Y ahí vamos al segundo momento. Me paso del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿vale? Me voy ahora a Colosenses. Y ahora sí que quiero que ponga... Ah, muy bien. Me lo han arreglado y todo. Fantástico. Nos vamos al Nuevo Testamento. Y ahí tenemos un segundo momento de la gracia. Primer momento de la gracia. Por gracia, ¿me lo podéis acabar? Sois salvos por medio de la fe. Esto no es es un don, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuidadito, dejadme hacer un paréntesis que no toca aquí. Nos dicen a veces a los creyentes, claro, tú no tienes que hacer obras. No. Eso es coger un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Tenemos que hacer obras, no por obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras que Dios tenía preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, no. Salvos por obras no, para obras sí. Y por eso viene el segundo momento de la gracia. El segundo momento de la gracia es la gracia santificadora. Ya somos del Señor. O ya nos hemos vuelto a poner en contacto con el Señor. O estamos antes de ponernos en contacto con el Señor. Y me voy a Colosenses. El apóstol Pablo es increíble. Nos dice, esto ya no, el otro, me ponéis la otra. Nos dice el apóstol Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Lo veis? De la manera
que habéis recibido al Señor, andad en él. Por gracia, pero en este segundo momento de la gracia, tú y yo sí que tenemos que hacer cosas. En el primer momento no. Por gracia sois salvos. Segundo momento, ahí sí. Salvos para obras en nosotros y a través de nosotros y fuera de nosotros. Y nos dice el texto, si me ponéis el otro que me habéis arreglado, me lo dejáis mejor. Vamos a ver, nos dice, de la misma manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados. Muy bien, déjame todo el tiempo, ¿vale? Tenemos aquí cuatro palabras que vamos a estudiar esta mañana y que tienen que ver con nuestra vida en el momento de la gracia, ¿vale? Arraigados es lo mismo que con las raíces muy bien puestas. El Señor nos pide, una vez decimos, Señor, te acepto, y pasamos a ser del reino de la luz, ahí tenemos que tener unas raíces muy claras. ¿Unas raíces en qué? En la doctrina, Y no es lo que siento lo que me arraiga, sino lo que sé. Hay creyentes que dicen, mire, yo no voy a la iglesia porque como no siento nada. Digo, ni falta que le hace. Si usted siente, gloria a Dios, mejor para usted. Y si un día tienes un día muy bueno y la alabanza nos lleva al tercer cielo, qué bien. Pero el arraigo no viene por la emoción. El arraigo viene por el yo sé. Yo sé. El yo sé del apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme a mí. El libro de los Colosenses fue escrito por Pablo porque habían unos nuevos pseudoapóstoles que predicaban otro evangelio y decían que no era suficiente la salvación, como os la he explicado yo. Tenían que añadir otras cosas, habían muchas cosas que añadir. Y el apóstol Pablo dice, no. ¿Estáis completos dónde? En Él. Nos lo sabemos porque es un corito, ¿verdad? Si cantáramos toda la Biblia no la sabríamos toda. Estamos completos en Él. No tenemos que añadir nada más. Pero bien enraizados, bien agarrados al yo sé. Yo sé en quién he creído. No importa que vengan millones a decirme cosas diferentes. No importa que esté en una facultad que me explican teorías 1000. Yo sé en quién he creído. Job, muchos años antes, diría, yo sé. Y el pobre sabía poquito. Es uno de los primeros libros de la Biblia, si no el primero. El pobre sabía muy poco. Y Job nos deja anonadados al leer y ver. Yo sé, es uno de mis versículos preferidos también, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sea deshecha esta mi piel, con mis ojos, yo he de ver a Dios. Y estaba pasando el hombre, decimos las de Caín, ¿verdad? Tendríamos que decir las de Job. Se le habían muerto los hijos, había perdido todo. Y ahí, enraizado, yo sé. Que nadie te mueva de la doctrina de los apóstoles, que nadie te baje. Yo sé. Os he explicado a veces que cuando yo era pequeña estaba en esta iglesia y me subía a este púlpito muchas veces a decir mis poesías y mis cosillas, los más antiguos se acordarán, pues yo iba a una escuela aquí y la maestra se emperró en que yo no creía en la Virgen. Pues no creía en la Virgen. Y yo decía, que yo sí creo en la Virgen, señor. ¿Que tú no crees en la Virgen porque eres protestante? Y yo que sí que creo en la Virgen, señor, que sí que creo. Tenía 4 o 5 años. Sabía ya, muy poquito, pero sabía en quién había creído. Y todo lo que dice la palabra, claro que lo creemos. Y la Virgen María tiene su lugar ahí, como madre del Salvador, madre humana del Salvador, ¿verdad? Entonces, yo sé en quién he creído, que nadie os baje de la doctrina de los apóstoles. Pero para eso tenemos que conocerla. Aprended mucho de la palabra,
para que cuando os pregunten podáis dar razón de vuestra fe. ¿Y vosotros qué creéis de esto? Esto nos lo preguntan a veces, ¿verdad? ¿Y vosotros qué creéis de esto? Si tenemos que decir, espera que lo mire. Hombre, no. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque sea. Y como mínimo podemos decir como el ciego. Mira, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Que antes no tenía paz y ahora tampoco. Porque no estamos con las 4 palabras bien puestas. Vamos a ver la segunda palabra. Edificados en Cristo. No necesito agua ni nada, no os preocupéis, que estoy perfecta. Edificados en Cristo. Enraizados es mirar para abajo. Pongo las raíces en la doctrina de los apóstoles. Edificados es mirar para arriba. Mi vida de santificación está en construcción. Construcción. ¿Cómo construimos? Yo no sé si aquí hay algún arquitecto, pero los arquitectos construyen con planos. ¿Cuál es el plano? ¿Cuál es el modelo de construcción? Cristo. Cristo. ¿Ya no vivo? ¿Vive? Me encanta esta iglesia porque conocéis un montón de palabras. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Edificados en Él como modelo. Ay, hermanos, qué fácil hasta cierto punto para nosotros, no para Cristo, es la conversión por gracia. Qué difícil es la edificación. El ya no vivo yo. Hoy que vivimos en un mundo no narcisista, no lo siguiente, no lo siguiente. El ego nos ha hinchado de tal manera que el ya no vivo yo, al creyente también se le ha olvidado. Yo. Esto en psicología le llamamos el yoísmo. Yo. Yo. Yo mimé conmigo. Y si queda algo para mí, qué difícil es la construcción. El modelo, Cristo. ¿Sabéis que era profesora de matemáticas antes de ser psicólogo? Me acuerdo cuando explicaba el sistema métrico decimal. Me gustaba mucho explicar matemáticas, me encantan las matemáticas. Entonces, el sistema métrico decimal me apasionaba y me encantaba explicar a los alumnos el metro, qué era el metro, ¿no? ¿Un metro qué es? Yo les decía, mirad, el metro, el problema que tiene es que según cómo lo hagamos de largo, nos podemos pasar o no llegar. Pero les decía, hay una solución, y es que hay un metro patrón en el Museo de Pesas y Medidas de París, que está hecho de platino iridiado para que no pueda dilatarse y a 0 grados centígrados. Los más antiguos del lugar quizás recordáis lo que era el metro. El metro era una medida, pero que teníamos un patrón en París. Si a alguien se le ocurría, estoy vendiendo la tela demasiado larga o demasiado corta, ¿se iba a París? No, lo estoy vendiendo bien. Ah, me estoy pasando. Nadie se iba a París, ¿me entendéis? Pero me entendéis que había un metro patrón. Tenemos un metro patrón, Cristo. Y tenemos en la palabra que ni se dilata ni se encoge. Ni una jota ni un tilde cambiarás de lo que allí pone. Modelo Cristo. Ya no vivo yo. Hermanos, difícil para vosotros, difícil para mí. El yo nos invade. ¿Y yo? A veces viene gente a la consulta y dice, mire usted, es que yo tengo que ser feliz, ¿eh? A mí, si dejo a mi familia, yo tengo que ser feliz. La voluntad de Dios para vuestras vidas no es vuestra felicidad. Primera de Tesalonicenses. La voluntad del Señor para vuestras vidas es vuestra santificación. Que seáis más como Cristo. ¿Y cómo es Él? ¿Y qué nos dice Él? Nos dice, en primer lugar, desvestíos. Quitaos la capa de Superman.
desvestíos. ¿De qué? De amargura, de ira, maledicencia, palabras corrompidas de vuestra boca. Y vestíos. ¿De qué? Mansedumbre, humildad, templanza. Y sobre todo vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, qué difícil. Qué difícil. Pero es de gloria en gloria. No es de golpe. No nos convertimos y mañana somos San Pablo. Y aún San Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago. De gloria en gloria, ¿qué? Te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, moldéame, transfórmame, haz que lleve tu imagen, Señor. Vivimos muy poco. No os voy a asustar, pero la mayoría de los que estáis aquí os quedan 2 telediarios. 2 días y 1 fiesta. Tenemos que vivir. Llegaremos al cielo y no seremos juzgados para salvación. No. Allí os he dicho, página en blanco. Si el Señor te ha perdonado, eres salvo por su gracia y entrarás por la puerta. Vamos a ver lo que dice San Pedro si está en la puerta. Te va a decir, pasa que no te vea, porque el resto del tiempo, regulín regulán. La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Y solo a través de la palabra quedamos santificados, ¿eh? Solo. No por más que cantemos, por más que tengamos 20 coros y 700 comités y 400 ministerios. Eso al diablo le da igual. Porque si no lo haces tú, lo hace el otro. Lo que no le da igual es cuando tú estás de rodillas con la palabra y orando. Eso sí no le da igual. Lo otro le da igual. Eres salvo, ya le da igual que hagas lo que quieras. Pero cuando tú estás de rodillas, ya no. Porque si no pasas por ahí para ser más como Cristo, tu vida va a ser una vida de un cristiano, pero tan pobre. El Espíritu Santo tan contristado que el fruto del Espíritu se va, se contrista. ¿Y cuál es el fruto? No frutos en plural, el fruto, se ha de tener todo, el fruto. Gozo. ¿Dónde se ha ido tu gozo? Paz. ¿Dónde se ha ido tu paz? Paciencia. ¿Dónde se ha ido tu paciencia? Si te dicen buenos días, dices, ¡ah! Paciencia. Benignidad. Me encanta la palabra benignidad. Benignidad es más que bondad. La bondad es no hacer daño. La benignidad es hacer el bien proactivamente. Es decir, no solo no te voy a hacer daño, sino que si el Espíritu Santo está en mí, voy a hacerte el bien de forma proactiva. Voy a buscar tu bien. A veces las palabras matan. Que ninguna palabra salga de vuestra boca para hacer daño. Edificados en Cristo. En Cristo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Confirmados en la fe. La fe son como las vigas, no, ¿qué? Estos que van para abajo. ¿Cómo? No lo oigo. Las columnas, muy bien. Uy, sí. Las columnas, la fe es, ya que estamos edificando, vamos a edificar bien. Tendremos que poner columnas. Y esa será la fe. Confirmados en la fe. ¿O es que la fe no nos sirve para nada? Confirmados en la fe para pasar por la casa del alfarero
Mi Dios, cuán buen alfarero, me coge. Y el versículo en Jeremías es increíble, dice, y bajé a la casa del alfarero. Pensad un poquito. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a la casa del alfarero como un método para que vayamos a cumplir su voluntad, que es nuestra santificación? Y pasamos por el alfarero y nos quiebra el alfarero y rompe la vasija el alfarero. Me ponen los pelos como escarpias cuando oigo cantar el corito. Mi Dios, cual buen alfarero. ¿Qué dice? Quebrántame. ¿Sabes lo que dices? ¿Sabes lo que dices? Quita el quebrántame, pásate al transfórmame directamente. Transfórmame. Y dilo 2 veces. Transfórmame, transfórmame. Porque me gusta mucho cuando oigo orar a Eduardo. Para mí sus oraciones son bálsamo. Y él ora por nuestros nietos, ora por vosotros, ora por la iglesia, y dice, Señor, que sean más como tú, transfórmales a través de tu palabra, que no tengan que pasar por la casa del alfarero. Pero la casa del alfarero tiene sus ventajas. Imaginaros un recipiente, como una vasija bonita, ¿vale?, de cerámica, nueva. Si tú pones una vela dentro, se apaga. Cuando tienes una vasija que se te ha roto y la has pegado con pegamento y quedan rendijitas, le pones una vela y se ven a través de las rendijitas. ¿Me entendéis el símil? ¿Cuántos creyentes tenemos que pasar aún por la casa del alfarero para que se vea la luz a través de las rendijitas? Podemos ser vasijas preciosas, ¿eh? Pero la luz no la tuya, que la tuya es pobre, la luz de Cristo a través de esa vasija, está preciosa la vasija. Mirad, somos los creyentes mendigos, diciendo a otros mendigos donde hay pan. El pobre rey Ucías se subió a la parra. Por bien que hagas las cosas, nunca olvides que es el Señor en ti y que puedes hacer muchas cosas sin poder. Sin poder quiero decir que no es que no puedas, sino sin poder de lo alto o sin unción de lo alto. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, mejor transfórmame, Señor, a través de tu palabra. Confirmados en la fe para pasar por casa del alfarero, confirmados en la fe para no olvidar nunca la cruz. La cruz, a veces la tenemos al principio y luego va perdiendo color. Esta mañana leíamos, Eduardo y yo, como 10 veces el Salmo 22. Os lo recomiendo, el Salmo 22. ¿Cómo podemos olvidar la cruz? Jesús es separado del Padre. ¿Por qué me has abandonado? ¿Os acordáis de las palabras? ¿Por qué me has abandonado? Jesús es abandonado por el Padre en el momento de la crucifixión. ¿Por qué? Porque Dios no podía estar con él porque él había sido hecho pecado por nosotros. Fijaros, es interesante la palabra. No dice que había sido hecho pecador por nosotros. Él nunca fue pecador, pero fue hecho pecado por nosotros. Y es abandonado por el Padre porque el Padre no puede mirarlo
¿por qué me has abandonado? Eduardo me explicaba al leer el versículo, el Salmo 22, me decía, pero en el original parece que está en pasado, ¿por qué me habías abandonado? O sea, en un momento dado le deja, pero luego le vuelve a recoger hasta que le dice en tus manos, encomiendo mi espíritu, recordáis, ¿verdad? Pero es que 2 versículos más para abajo del Salmo 22 dice que Dios mora en la alabanza de su pueblo. Esta mañana al oír las fantásticas alabanzas pensaba, Señor, qué cosa más extraña. Tuviste que dejar a tu hijo morir y en cambio moras en la alabanza de tu pueblo. Cuando somos más pecadores, imposible. Y es el salto, es la metamorfosis que ocurre allí. Gracias a que Dios Padre abandona al Hijo, hoy puede estar con nosotros que somos muy pecadores. ¿Entendéis? Si no hubiera habido la separación de Dios y Jesús no hubiera muerto, aún estaríamos imposible de acercarnos a Él. Pero ahora Dios mora en la alabanza de su pueblo. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos y hemos pasado por el primer momento de la gracia, o por el segundo, o por el tercero. Aquí estoy, envíame a mí, Señor. Pero Él te dice, sí, te envío, pero arraigado, edificado, confirmado en la fe para que tú puedas vivir momentos muy malos y nunca te olvides de que Él está contigo. Voy a decir una cosa que muchos vais a recordar. Yo tenía una abuela, ¿verdad? Le llamaban la Yayica. ¿Cuántos se acuerdan de mi abuela? Muchos todavía, muchos todavía. Muy bien. Ella era una mujer de fe, no, de lo siguiente. Y toda la vida había dicho, cuando nos pasaba algo, nos decía, Esther, Dios que es Padre de bondad, cuando penando nos tiene, será porque nos conviene, hágase su voluntad. Yo me aprendí eso con 3 años, lo repetí 20.000 veces. Pero estando aquí de pastores, mi padre, mi madre y toda la familia, vivíamos en Reus. Íbamos y veníamos por la salud de mi madre, que tenía que estar en un lugar más seco. Algunos lo recordaréis. Y murió la hija de mi abuela, o sea, su hija, mi tía, la hermana de mi padre, murió bastante joven, dejando varios hijos. Yo tenía entonces unos 10 años, 11 puede ser. Vi a mi abuela llorar lo que no está escrito. Era su hija. Es que es tan antinatural. Se muere un padre, un abuelo, pero se muere un hijo. Murió su hija con un cáncer de hígado terrible y murió en casa, en mi casa. Cuando la muerte pasó, mi abuela me volvió a decir, Esther, Dios que es Padre de bondad, cuando penando nos tiene, será porque nos conviene. La casa del alfarero, hágase su voluntad. Por lo tanto, hemos pasado mucho. Muchos de los que estáis aquí habéis sufrido mucho. Y Dios sigue diciéndote, será porque te conviene. Aún no hay bastantes rendijas en tu vasija para que a través de esas rendijas se vea mi luz. Es muy duro, pero es un camino de santificación, más como Cristo, confirmados en la fe. Probablemente tiempos de Isaías, puede ser que fueran los tiempos de Habacuc. Probablemente fueron 2 profetas más o menos coetáneos, y el libro de Habacuc, que es tremendo. El libro de Habacuc empieza, Dios, levanto los caldeos. Yo levanto los caldeos. ¿Y quién eran los caldeos? Los caldeos eran pueblos bárbaros que iban y arrasaban el pueblo de Israel, se lo llevaban todo, lo quemaban todo. Y Dios dice, ay pueblo, como os habéis desviado tanto, yo levanto los caldeos. Yo, Dios.
Yo te envío a casa del alfarero, yo levanto a los caldeos. Y Habacuc ve la visión, ¿no?, de todo lo que va a pasar. Y termina su libro con una cosa parecida a la de mi abuela. Aunque la higuera no florezca, y esta ya nos la sabemos porque la cantamos, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Confirmado en la fe. Eso no había llegado aún. Piensa un poco. ¿Cómo han ido los caldeos en tu vida? ¿Has tenido muchos caldeos? A lo mejor los ha levantado el Señor. ¿Os digo algo más de historia personal? La puerta. Mi padre. Domingo por la mañana o por la tarde. Es igual. Va bien por la mañana. La Guardia Civil. Directo aquí. Mi madre. 4 hijos. A la comisaría con nosotros 4. ¿Cómo voy a dudar yo de la fe en Cristo? Nadie se deja llevar a la Guardia Civil, nadie pierde sus trabajos por una mentira. ¿O sí? Cuando yo veía a mi padre irse con la Guardia Civil, decía, esto tiene que ser verdad. Los caldeos. ¿Pero qué pasó con los caldeos? Que nos hicieron un daño increíble. Daniel Nuño, Celestino, Ovidia, Trini, sus esposos, tantos otros. Os acordaréis de esos años, durísimos, pero nunca habían más conversiones. Nunca han habido más conversiones. ¿Por qué? Yo levanto los caldeos para que vuelvas a mí, arraigado, edificado en Cristo, confirmado en la fe. Para que ni los caldeos, ni que se muera Ucías, ni que se muera Alpanto Sevilla, ni que el mayor líder te falle, ni que te falle un hermano, ni se te ocurra no estar en el templo. La gracia salvadora te salva. La gracia santificadora te hace más como Cristo para que estés aquí y seas luz y sal aquí y seas luz y sal fuera y reboses de gratitud. Cuando lees el Salmo 22, escrito 1000 años antes de la muerte de Cristo, 1000 años antes de la muerte de Cristo, David escribe: horadaron mis manos y mis pies, se jugaron mi ropa. ¿Os acordáis, que se jugaron su ropa? 1000 años antes. No podemos dudar de la veracidad de las Escrituras. Por lo tanto, con gratitud. Señor, gracias, porque me has abierto los ojos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya lo vivo para Él. Despójate, por favor, de todo lo que te estorba. Dice que los evangélicos no decimos mentiras, pero las cantamos. Aparto todo lo que me estorba. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Apartas todo lo que te estorba? ¿De verdad? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Solo. Y solo el poder de Dios te puede cambiar el corazón de piedra en corazón de carne. Solo. Y solo el poder de Dios puede hacer que te vistas de una nueva vestidura, que te quites las ropas viejas. Aparta de ti lo que te estorba, el ego, el yo, el más guapo que nadie, el porque yo. Aparta todo lo que te estorba. Mira a Cristo y mira ahora.
Y si eres nuevo y no has conocido al Señor, te ruego que lo pienses. Aquí te quedan 2 telediarios, pero luego te queda la eternidad. No sé sin Dios qué te parece. Pero si eres del Señor, llevas años aquí. Ruega al Señor que haga de ti un vaso nuevo a través de su palabra. A veces me dicen, no leo mucho la Biblia, pero leo sus libros. Digo, mire, no sirven para mis libros, ¿sabe? Porque esos no tienen ningún poder. La palabra es viva y eficaz. Y cuando la vas leyendo, va penetrando en tu alma y abriendo puertas para que seas más como Cristo. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por aquel que un día vino de fuera a entrar en esta tierra que estaba ya bajo el maligno y a rescatarnos de sus garras y a llevarnos al reino de la luz. Señor, gracias por que en ese reino de la luz hemos abierto los ojos y te vemos y podemos verte en toda tu gloria. Nos gustaría ver mucho más, Señor. Ayúdanos a ver mucho más de esa gloria. Pero luego nos mandas a este mundo que se pierde. Y, Señor, nos mandas que nos pongamos toda la armadura, que cojamos la palabra de la espada que es tu palabra. Señor, ayúdanos a que la palabra de Cristo more en abundancia y nos transforme. Señor, ojalá que esta iglesia, que conoce tu palabra tanto, que lleva tantos años, siga siendo luz y sal, porque sus miembros estén de verdad transformados por tu palabra y que quieran ser como Cristo. Señor, gracias por el modelo, gracias por ti, gracias porque podemos acudir a ti todos los días y tú nos vas modelando a través del tiempo y a través de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.